Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Continuamos con las lecciones del Catecismo de San Pío X. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el artículo del credo que dice que creo en la Santa Iglesia Católica y en la comunión de los santos. ¿Hay alguna distinción entre los miembros que componen la Iglesia? Entre los miembros que componen la Iglesia hay una distinción notabilísima, porque hay en ella quien manda y quien obedece, quien enseña y quien es enseñado. ¿Cómo se llama la parte de la Iglesia que enseña? La parte de la Iglesia que enseña se llama docente o enseñante. ¿Cómo se llama la parte de la Iglesia que aprende? La parte de la Iglesia que aprende se llama discente o enseñada. ¿Quién ha establecido esta distinción en la Iglesia? Esta distinción en la Iglesia la ha establecido el mismo Jesucristo. Son pues dos iglesias distintas, la iglesia docente y la iglesia discente. La iglesia docente y la iglesia discente son partes distintas de una misma y única iglesia. Como en el cuerpo humano la cabeza es distinta a los otros miembros y como todo forma con ellos un solo cuerpo. ¿Quiénes componen la iglesia docente? Componen la iglesia docente todos los obispos con el romano pontífice a la cabeza, ya se hallen dispersos, ya congregados en concilio. ¿Y quiénes componen la iglesia discente o enseñada? Componen la iglesia discente o enseñada todos los fieles. ¿Quiénes pues tienen en la iglesia la autoridad de enseñar? La autoridad de enseñar la tienen en la iglesia el Papa y los obispos, y con dependencia de ellos, los demás sagrados ministros. ¿Estamos obligados a escuchar a la iglesia docente? Sí, por cierto, todos estamos obligados a escuchar a la iglesia docente, so pena de eterna condenación, porque Jesucristo dijo a los pastores de la iglesia, en la persona de los apóstoles, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desprecia, a mí me desprecia. ¿Tiene la iglesia algún otro poder además de la autoridad de enseñar? Sí, además de la autoridad de enseñar, tiene la iglesia especialmente el poder de administrar las cosas santas, hacer leyes y exigir su cumplimiento. ¿Viene del pueblo el poder que tienen los miembros de la jerarquía eclesiástica? El poder que tienen los miembros de la jerarquía eclesiástica no viene del pueblo, y decir eso sería herejía, sino que viene únicamente de Dios. ¿A quién compete el ejercicio de estos poderes? El ejercicio de estos poderes compete exclusivamente al orden jerárquico, es decir, al Papa y a los obispos, a él subordinados. Como es uno solo el Espíritu Santo que rige a la Iglesia, esta unidad hace que todo cuanto ella ha recibido sea común a todos, y así a todos los fieles pertenece igualmente el fruto de todos los sacramentos con los cuales se enlazan y unen con Cristo como con unos sagrados lazos, y mayormente con el bautismo, que es como puerta por donde entramos en la iglesia. Y que por esta comunión de los santos se debe entender la comunión de los sacramentos. Lo dan a entender los padres en el credo, por aquellas palabras: confieso un solo bautismo. Al bautismo se sigue luego la Eucaristía y después todos los demás sacramentos,
pues aunque todos ellos causan esta unión juntándonos con Dios y nos hacen participantes de su ser por la gracia que recibimos en ellos, con todo es más propio de la Eucaristía, la cual más particularmente hace esta comunión. Por supuesto que antes de la Eucaristía está el sacramento de la confesión para estar dispuestos a tomar el cuerpo y sangre de Cristo. También se debe considerar otra comunión que hay en la Iglesia. Esta consiste en que todo cuanto uno merece por las obras de virtud y santidad pertenece a todos, pues la caridad que no busca sus intereses hace que a todos interese. ¿Qué nos enseña el 9º artículo del credo con aquellas palabras, la comunión de los santos? Con las palabras la comunión de los santos, el 9º artículo del credo nos enseña que en la Iglesia, por la íntima unión que existe entre todos sus miembros, son comunes los bienes espirituales que le pertenecen, así internos como externos. ¿Cuáles son en la Iglesia los bienes comunes internos? Los bienes comunes internos en la Iglesia son la gracia que se recibe en los sacramentos, la fe, la esperanza, la caridad, los méritos infinitos de Jesucristo, los merecimientos sobreabundantes de la Virgen y de los santos y el fruto de todas las buenas obras que se hacen en la misma Iglesia. ¿Cuáles son los bienes externos en la Iglesia? Los bienes externos comunes en la Iglesia son los sacramentos, el santo sacrificio de la misa, las públicas oraciones, las funciones religiosas y las demás prácticas exteriores que unen a los fieles entre sí. Entran todos los hijos de la Iglesia en esta comunión de bienes. En la comunión de los bienes internos entran los cristianos que están en gracia de Dios, pero los que están en pecado mortal no participan de estos bienes. ¿Por qué no participan en estos bienes los que están en pecado mortal? Porque la gracia de Dios es la que junta a los fieles con Dios y entre sí. Por esto, los que están en pecado mortal, como no tienen la gracia de Dios, son excluidos de la comunión de los bienes espirituales. Los malos no participan de los bienes espirituales de la Iglesia. Más de tantas y tantas grandes mercedes y bienes que Dios concede a toda la Iglesia solamente gozan los que están haciendo una vida verdaderamente cristiana, son justos y amigos de Dios. Pero los miembros muertos, esto es, los hombres esclavos de sus culpas y apartados de la gracia de Dios, aunque no están privados del beneficio de ser aún miembros de este cuerpo, mas como son miembros muertos, no participan del fruto espiritual que llega a los virtuosos y justos. Bien es verdad que por estar aún dentro de la Iglesia son ayudados por los que viven espiritualmente para recobrar la gracia y vida que perdieron y perciben algunos frutos de que sin duda alguna están privados los que se hallan fuera de la Iglesia. ¿No perciben alguna utilidad de los bienes internos y espirituales de la Iglesia los cristianos que están en pecado mortal? Los cristianos que están en pecado mortal no dejan de percibir alguna utilidad de los bienes internos y espirituales de la Iglesia de que están privados, en cuanto conservan el carácter de cristiano, que es indeleble, y son ayudados de las oraciones y buenas obras de los fieles para alcanzar la gracia de convertirse a Dios. ¿Pueden participar de los bienes externos de la Iglesia los que están en pecado mortal? Los que están en pecado mortal pueden participar de los bienes externos de la Iglesia, con tal que no estén separados de la Iglesia por la excomunión. ¿Por qué los miembros de esta comunión, tomados en conjunto, se llaman santos? Los miembros de esta comunión se llaman santos porque
todos son llamados a la santidad y fueron santificados por medio del bautismo, y muchos de ellos han llegado ya a la perfecta santidad. Se extiende también al cielo y al purgatorio la comunión de los santos. Sí, la comunión de los santos se extiende también al cielo y al purgatorio, porque la caridad une las tres iglesias, triunfante, purgante y militante. Los santos ruegan a Dios por nosotros y por las almas del purgatorio, y nosotros damos honor y gloria a los santos, y podemos aliviar a las almas del purgatorio aplicándoles en sufragio misas, limosnas, indulgencias y otras buenas obras. ¿Quiénes son los que no pertenecen a la comunión de los santos? No pertenecen a la comunión de los santos en la otra vida los condenados, y en esta los que están fuera de la verdadera iglesia. ¿Quiénes están fuera de la verdadera iglesia? Están fuera de la verdadera iglesia los infieles, los judíos, los herejes, los apóstatas, los cismáticos y los excomulgados. ¿Quiénes son los infieles? Infieles son los que no tienen el bautismo ni creen en Jesucristo, o porque creen y adoran falsas divinidades, como los idólatras, o porque aún admitiendo al único verdadero Dios, no creen en Cristo Mesías, ni como venido ya en la persona de Jesucristo, ni como ha de venir. Tales son los maometanos y otros semejantes. ¿Quiénes son los judíos? Judíos son los que profesan la ley de Moisés, no han recibido el bautismo y no creen en Jesucristo. ¿Quiénes son los herejes? Herejes son los bautizados que rehúsan con pertinacia creer alguna verdad revelada por Dios y enseñada como de fe por la Iglesia Católica. Por ejemplo, los arrianos, los nestorianos y las varias sectas de los protestantes. ¿Quiénes son los apóstatas? Apóstatas son los que niegan con acto externo la fe católica que antes profesaban. ¿Quiénes son los cismáticos? Cismáticos son los cristianos que, sin negar explícitamente ningún dogma, se separan voluntariamente de la Iglesia de Jesucristo, esto es, de sus legítimos pastores. ¿Quiénes son los excomulgados? Los excomulgados son aquellos que por faltas gravísimas son castigados por el Papa o por el obispo con la pena de excomunión, en cuya virtud son como indignos, separados del cuerpo de la Iglesia, que esperan y desea su conversión. Debe temerse la excomunión. La excomunión debe temerse grandemente porque es la pena más grave y más terrible que puede imponer la Iglesia a sus hijos rebeldes y obstinados. ¿De qué bienes quedan privados los excomulgados? Los excomulgados quedan privados de las oraciones públicas, de los sacramentos, de las indulgencias y después de sentencia condenatoria o declaratoria, también de sepultura eclesiástica. ¿Podemos ayudar en alguna manera a los excomulgados? Podemos ayudar en alguna manera a los excomulgados y a todos los que están fuera de la Iglesia, con saludables avisos, con oraciones y buenas obras, suplicando al Señor que por su misericordia les otorgue la gracia de convertirse a la fe y entrar en la comunión de los santos. Queremos recordarles a aquellos que no han tenido la oportunidad de ver las lecciones anteriores del Catecismo que las pueden encontrar en el playlist del canal en la sección de Catecismo. Muchísimas gracias por haber escuchado.
Que Dios los bendiga y hasta la próxima.